Lines I cross, all the rules I bend, I don't mind. So let's fall in deep, baby, that's a promise I know how to keep. Now I think about you and I just can't sleep, I don't mind. Sometimes I go too far to know if I can ever leave. Sometimes I stay so far away. What's going on with me? En la intubación orotraqueal, en una urgencia, salvo en los casos excepcionales en los que no se puede utilizar la vía orotraqueal, como en lesiones maxilares, esta se preferirá a la vía nasotraqueal, que requiere más tiempo. La intubación orotraqueal se realiza bajo laringoscopia directa, siendo fácil su ejecución y necesitando un mínimo de tiempo. Para intubar, primero se separa la cama de la pared y se retira la cabecera para que en este modo el acceso al paciente sea más fácil desde arriba. Si la cabecera es fija, se pondrá al paciente diagonalmente sobre la cama para lograr el acceso a la vía aérea. La ventilación se debe mantener inicialmente con el oxígeno al 100% por medio de mascarilla y bolsa, a menos que la faringe se encuentre obstruida por vómitos. El equipo requerido, como mínimo, es tener aspirador con cánula de John Conner, un laringoscopio con hoja de Macintosh número 3 para adultos y Miller tipo 1 para niños pequeños, y un tubo orotraqueal de calibre adecuado con guía y manguito. En la mujer adulta se recomienda utilizar un tubo de diámetro interno de 7.5 a 8 milímetros y en el varón adulto se recomienda un tubo de 8 a 8.5 milímetros. Para una intubación de urgencias con estómago lleno se utiliza un tubo de un diámetro de 0.5 milímetros más pequeño que el usual para facilitar la intubación. La cabeza se colocará en posición de olfateo modificada. Se cogerá el laringoscopio con la mano izquierda cerca de la unión de la hoja con el mango y se introducirá en la boca, con cuidado de no pellizcar los labios entre la pala y los dientes. En el adulto la hoja se introducirá todo lo posible sin resistencia a lo largo de la curvatura de la parte anterior de la faringe. Una vez introducida, la hoja se mueve hacia adelante y hacia la línea media, con lo cual se empuja la lengua a la izquierda del paciente. Si no se consigue visualizar la glotis o la laringe, se eleva la hoja y el mango hacia adelante siguiendo la dirección del eje largo del mango sin movimientos de aplacamiento y se retira con cuidado la hoja hasta que la epiglotis cae en el campo de visión. Seguidamente se hace avanzar la hoja dentro de la valécula y se levanta para exponer las cuerdas vocales y el resto de las estructuras laringeas. Después de un intento de intubación de 15 a 30 segundos de duración, se debe desistir del intento y ventilar al paciente con la bolsa y la mascarilla. Posteriormente, cuando el paciente esté bien ventilado, se expondrán las cuerdas vocales ante la colocación del tubo orotraqueal. Por detrás de las cuerdas terminan los cartílagos aritenoides que deben poder verse junto a la porción de las cuerdas. Se ha de ver pasar el tubo entre las cuerdas vocales por delante de los aritenoides. El tubo orotraqueal se colocará en el interior de la faringe con la mano derecha a partir del lado derecho de la boca y debe pasar sin ofrecer ninguna resistencia a través de las cuerdas vocales. El tubo se introducirá hasta que el manguito haya traspasado las cuerdas. Si en los intentos repetidos de visualización de las cuerdas y de los aritenoides esta no es posible, se introducirá una guía moldeable a lo largo del tubo orotraqueal sin que sobresalga de este y se le imprimirá una curvatura de 40 a 60 grados
a unos 5 centímetros de la punta del tubo, lo que le permite el paso de la punta del tubo a lo largo de la superficie posterior de la epiglotis y facilita la intubación. La intubación orotraqueal es un procedimiento realizado de forma muy habitual en los pacientes críticos y realmente seguro, pero no exento de complicaciones, algunas de las cuales, como la parálisis de las cuerdas vocales, puede ser grave. Dicha complicación tiene una incidencia muy baja, ocurriendo en cada 1500 intervenciones por intubación a un 0.0%. A pesar de que las complicaciones son más frecuentes tras la intubación prolongada, periodos cortos también pueden causar lesiones a ese nivel. Entre los factores de riesgo asociados al desarrollo de esta patología destacada, se destaca la edad mayor de 50 años, la diabetes mellitus y la hipertensión arterial, así como la duración de la intubación orotraqueal mayor de 6 horas. Los mecanismos por los cuales se puede producir parálisis de las cuerdas vocales tras intubación orotraqueal son diversos. El más aceptado es la compresión del nervio laringio inferior o recurrente entre el manguito y el tubo orotraqueal y el cartílago tiroides. El nervio laringio recurrente se divide en dos ramas a la altura del cartílago cricoides. La rama posterior, que inerva los músculos cricoaritenoideos e interaritenoideos, no tienen contacto con el manguito del tubo. Por el contrario, la rama anterior, que inerva la mayoría de los músculos, puede ser comprimida entre el manguito del tubo orotraqueal y la lámina del cartílago tiroides, provocando una parálisis de cuerdas vocales en porción intermedia o paramediana, con la aparición de ronquera y o estridor respiratorio, a diferencia de la parálisis bilateral del nervio recurrente, que causa la obstrucción de la vía aérea. La parálisis de cuerdas vocales es más frecuente unilateral, siendo el 70% de los casos izquierda, probablemente debido a la fijación del tubo orotraqueal en la comisura bucal derecha. Otros mecanismos descritos son la lesión directa de las cuerdas vocales durante el proceso de la intubación, sobre todo cuando esta es traumática, o por luxación de los cartílagos aritenoides. Además, puede producirse la elongación del nervio laringio recurrente durante la hiperextensión cervical en el proceso de intubación y con los movimientos del tubo orotraqueal a través de las cuerdas durante la ventilación. Otros mecanismos descritos son la lesión directa de las cuerdas vocales durante el proceso de intubación, sobre todo cuando esta es traumática, y por la luxación del cartílago aritenoide. Dentro de las medidas de prevención para evitar esta complicación, se incluye la elección del tubo orotraqueal de tamaño adecuado y la realización de una intubación orotraqueal no traumática. Monitorizar la presión del manguito del tubo orotraqueal y atención a una posible malposición de los dispositivos de la vía aérea. Los síntomas tras parálisis de las cuerdas vocales unilateral suelen ser la disfonía o ronquera. Son evidentes en las primeras 24 horas tras la extubación y el diagnóstico se suele realizar tras 2 semanas, con un rango de 1 a 30 días. La parálisis de las cuerdas vocales post-intubación orotraqueal suele tener un curso benigno, con una recuperación del 68,4% de los casos. Como suele deberse a una neuropraxia del nervio laringio recurrente, la recuperación de la función se produce en un corto periodo de tiempo. Existen casos de parálisis de cuerdas vocales bilateral tras intubación orotraqueal en pacientes que desarrollaron una neumonía complicada a causa del SARS-CoV-2 o COVID-19. Tras descartarse la presencia de una neoplasia o complicaciones infecciosas compresivas, una reactivación o reinfección vírica, el mecanismo más probable fue la compresión del nervio laringio recurrente durante el periodo de intubación, sin poder descartar una complicación neurológica asociada a la infección por coronavirus, enfermedad que todavía desconocemos muchas de sus implicaciones. A pesar de que es una complicación rara tras intubación orotraqueal, la parálisis bilateral de cuerdas vocales debe ser tenida en cuenta, y más si aparecen síntomas como disnea o estridor tras extubación.